y si la verdad más explosiva de la historia del cristianismo no estuviera enterrada en un manuscrito perdido, sino en la sangre de personas que caminan entre nosotros hoy mismo, y si Jesucristo, el hombre que dividió la historia en dos, tuvo hijos, y si esos hijos sobrevivieron, se multiplicaron, y sus descendientes todavía existen en algún lugar del mundo, mientras el Vaticano lleva 2000 años haciendo todo lo posible para que jamás lo descubras. Esto no es ficción, esto es la pregunta que Dan Brown se atrevió a formular, y en 2026, es más urgente que nunca. Bienvenido, lo que vas a escuchar en los próximos 60 minutos podría cambiar para siempre la manera en que entiendes la fe, el poder y la historia de la civilización occidental. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos en el minuto 45 sobre los avances en análisis de ADN arqueológico en 2026 es algo que ningún canal ha explicado con esta claridad antes. En 2003, Dan Brown publicó el Código da Vinci. El mundo explotó, el Vaticano emitió comunicados de prensa, los obispos grabaron videos de respuesta, los teólogos llenaron auditorios universitarios debatiendo un libro de ficción, manifestantes rezaban el rosario frente a los cines. ¿Por qué? ¿Por qué una novela de suspenso generó esa reacción? La respuesta simple es que el Código da Vinci no era solo entretenimiento. Era una bomba intelectual envuelta en papel de regalo literario, y el explosivo dentro de esa bomba tenía un nombre: la teoría de que Jesús de Nazaret tuvo hijos con María Magdalena, una linaje sagrada, una línea de sangre divina que cruzó el Mediterráneo, se instaló en Europa, y sobrevivió hasta hoy. Si eso es verdad, o incluso, si hay evidencia seria que lo sugiere, entonces todo el edificio del poder eclesiástico occidental, construido sobre la imagen de un Jesús célibe y sin descendencia, se convierte en arena. En unos minutos, te voy a mostrar exactamente por qué esta teoría tiene raíces que van mucho más profundo que la imaginación de un novelista americano. Raíces en textos del siglo II, en tradiciones medievales, en investigaciones arqueológicas del siglo XXI, pero antes, necesitas entender el mecanismo, cómo funciona la teoría, por qué es tan poderosa, y por qué la Iglesia tiene tanto miedo de que la gente la conozca. Empecemos por el núcleo de todo. ¿Qué dice exactamente Dan Brown sobre Jesús y María Magdalena? En el Código da Vinci, el personaje Leigh-Teving, historiador del Grial, explica que el Santo Grial no es un cáliz, no es una copa dorada, es una persona, o más exactamente, es una línea de personas, la descendencia de Jesucristo, y el recipiente de esa descendencia, el vientre que llevó al Hijo de Dios, fue María Magdalena. Según la novela, Jesús y María Magdalena estaban casados. Era una unión que tenía sentido histórico, cultural y político. Jesús, de la tribu de Judá y el linaje del rey David. María Magdalena, posiblemente de una familia noble de la región de Magdala, en el mar de Galilea. Dos figuras de alto estatus social uniéndose en un matrimonio que también era una alianza, y esa unión produjo al menos un hijo, un heredero, el portador del linaje sagrado. De aquí a poco, en unos minutos, te voy a mostrar los textos específicos que Dan Brown usó como base para esta teoría. No son inventos, son documentos reales, académicamente estudiados, que plantean preguntas reales sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. Pero primero, una pregunta que necesito que te hagas: ¿por qué el celibato de Jesús es tan importante para la Iglesia? Piénsalo, los evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas y Juan no dicen en ningún momento que Jesús era célibe. No existe una declaración directa, no hay un versículo que diga Jesús no se casó. El celibato de Jesús es una inferencia, una tradición, una interpretación, ¿o es una necesidad institucional? Piensa en esto mientras continuamos. La teoría de Brown no surgió de la nada, se basa en décadas de investigación que precedió al Código da Vinci por mucho tiempo. En 1982, tres investigadores británicos, Michael By-Gent, Richard Leigh y Henry Lincoln, publicaron un libro titulado El Santo Grial y el linaje sagrado. Ese libro fue el antecedente directo de la novela de Brown. By-Gent, Leigh y Lincoln pasaron años investigando documentos medievales, tradiciones del sur de Francia,
genealogías de familias nobles europeas, y los escritos de una organización llamada el Priorato de Sion, y llegaron a una conclusión que sacudió el mundo académico alternativo. Jesús sobrevivió a la crucifixión, o bien María Magdalena huyó después de ella llevando consigo al heredero del linaje de David. Esa línea de sangre cruzó el Mediterráneo, se instaló en la Galia, la actual Francia, se mezcló con los reyes francos, y eventualmente produjo la dinastía merovingia, los reyes que gobernaron Francia entre los siglos V y VIII, y cuando los merovingios fueron derrocados con la complicidad activa del papado, el Vaticano se convirtió en cómplice del mayor encubrimiento genealógico de la historia. Ahora, en 2026, hay algo que hace que esta historia sea diferente a todas las veces anteriores en que fue contada: la tecnología, específicamente, el análisis de ADN antiguo, la capacidad de extraer material genético de restos humanos con 2000 años de antigüedad, la posibilidad, por primera vez en la historia, de verificar o refutar genealogías que antes solo existían en manuscritos y tradiciones orales. Y esa posibilidad científica, es exactamente lo que el Vaticano teme en 2026. No teme un libro, no teme a Dan Brown, teme a un laboratorio, teme a un científico con una muestra de ADN y un secuenciador genético, porque si la LinaGem existe, ahora podría probarse. En la próxima sección, vamos a explorar los fundamentos históricos de esta teoría, los textos reales, los manuscritos reales, las tradiciones reales que sugieren que la relación entre Jesús y María Magdalena fue mucho más íntima de lo que la Iglesia quiere admitir, y te voy a mostrar exactamente cómo la Iglesia tomó esa evidencia y la enterró. Aguanta firme, la historia apenas comienza. Para entender por qué la teoría de Dan Brown tiene tanto peso, por qué no puede ser simplemente descartada como ficción de entretenimiento, necesitamos ir directamente a las fuentes, a los textos, a lo que realmente dicen los documentos más antiguos del cristianismo sobre María Magdalena y su relación con Jesús. Y lo primero que descubres cuando haces eso es algo que la Iglesia nunca explica desde el púlpito. En los evangelios canónicos, María Magdalena no es una figura secundaria, es, en muchos sentidos, la figura femenina más importante de todo el Nuevo Testamento. Aparece en 12 pasajes distintos de los 4 evangelios. Para tener contextos, la mayoría de los 12 apóstoles aparece en menos pasajes que ella. Está presente en la crucifixión menos cuando los apóstoles varones huyeron. Está presente en el entierro, y es la primera persona que ve a Jesús resucitado, la primera en el mundo entero. Jesús, en su primer acto después de la resurrección, se aparece a ella, no a Pedro, no a Juan, a ella. ¿Por qué? ¿Qué tipo de relación justifica esa elección? La respuesta oficial de la Iglesia es: porque ella era una devota seguidora, una pecadora redimida, un símbolo de misericordia divina. Pero hay otra respuesta, una respuesta que está en textos que la Iglesia no incluyó en la Biblia, textos que fueron encontrados en el desierto de Egipto en 1945 y que cambiaron para siempre lo que sabemos sobre el cristianismo primitivo. Ahora escucha esto con atención, porque lo que viene a continuación es la revelación que el Vaticano no quiere que conozcas. El Evangelio de Felipe, uno de los textos de Nag Hammadi, datado entre los siglos II y III, contiene una descripción de la relación entre Jesús y María Magdalena que es inconfundible en su implicación. El texto dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a todos los demás discípulos, que solía besarla frecuentemente, y usa para describirla una palabra griega específica, koinonos, que no significa amiga, no significa seguidora, significa compañera íntima, consorte, pareja. Los otros discípulos, según el mismo texto, se molestaban por esto, preguntaban a Jesús: ¿por qué la amas más que a nosotros? Celos, rivalidad, las emociones que sientes cuando alguien especial recibe una atención que tú no recibes. Ahora añade a esto el Evangelio de María, también de Nag Hammadi, donde Pedro, después de la resurrección, se niega a aceptar que Jesús le haya dado a María enseñanzas privadas que él no recibió. Pedro dice:
literalmente, que Jesús no podría haber preferido a una mujer sobre los hombres. Dos textos, dos testimonios independientes del siglo II, ambos describiendo la misma dinámica, una relación entre Jesús y María Magdalena que iba más allá de la relación maestro-discípulo, una relación que generaba tensión, celos y resistencia entre los demás apóstoles. ¿Es eso evidencia de un matrimonio, de hijos? No directamente, pero es evidencia de una intimidad que los evangelios canónicos deliberadamente omitieron. Y aquí está la pregunta que los historiadores llevan décadas haciendo: ¿por qué omitirla, si no era importante? ¿Por qué destruir textos que describían una relación cercana entre Jesús y una mujer, si esa relación era simplemente de maestro y alumna? Se omite lo que incomoda, se destruye lo que amenaza. Ahora vamos más lejos, porque los textos apócrifos no son la única evidencia. Hay algo en la propia tradición judía del siglo I que hace que la idea de Jesús célibe sea, en realidad, la posición más difícil de defender históricamente. En el judaísmo del tiempo de Jesús, el celibato masculino no era una virtud, era una anomalía. Los rabinos, y Jesús era reconocido como rabino, tenían la obligación de casarse y tener hijos. El mandato bíblico de crecer y multiplicarse era tomado literalmente. Un hombre judío adulto, de unos 30 años, sin esposa y sin hijos, habría sido una figura socialmente excéntrica, habría generado preguntas, habría necesitado una explicación. Los evangelios canónicos no ofrecen ninguna explicación sobre el celibato de Jesús. Simplemente no lo mencionan, ni siquiera como algo inusual. Hay dos maneras de interpretar ese silencio. Primera, Jesús era célibe, y eso era tan conocido que no necesitaba explicación. Segunda, Jesús no era célibe, y por eso los evangelios canónicos, que fueron seleccionados y editados por hombres con una agenda específica, simplemente omitieron esa parte de su vida. Dan Brown eligió la segunda interpretación, y tiene razón en señalar que no está solo. El historiador de Oxford G. Habermas, uno de los más respetados especialistas en el Jesús histórico del siglo XX, escribió que sería extraordinariamente inusual para un hombre judío del siglo I de la posición social de Jesús no estar casado a los 30 años. No es Dan Brown diciendo esto, es un profesor de Oxford. Ahora menos aquí está lo que cambia todo. Si Jesús estaba casado con María Magdalena, y si ella quedó embarazada, ¿qué habría pasado después de la crucifixión? Piénsalo desde una perspectiva de supervivencia pura. El movimiento de Jesús había sido suprimido por Roma, su líder había sido ejecutado, cualquier persona asociada a él estaba en peligro, cualquier heredero de su linaje sería una amenaza política tanto para Roma como para las élites del Templo de Jerusalén. Una mujer embarazada con el hijo del rey de los judíos habría tenido que huir, lejos, hacia un lugar donde pudiera dar a luz con seguridad y criar a ese niño sin que Roma lo encontrara. Y hay, fascinantemente, una tradición histórica que describe exactamente eso, una tradición que precede a Dan Brown por más de 1000 años. En el sur de Francia, en la región de la Provenza, existe desde la Edad Media una tradición local que dice que María Magdalena llegó a esas costas después de la crucifixión, que vivió allí, que murió allí, pero la tradición no dice que llegó sola. Según algunas versiones de esa tradición, llegó con compañía, con personas de su círculo íntimo, con, según algunas fuentes medievales, su hijo. Ahora bien, en este punto, necesito ser honesto contigo. Como siempre en este canal, la teoría de los descendientes de Jesús no es historia mainstream, no es el consenso académico, es una interpretación poderosa, bien documentada en ciertos aspectos, pero interpretación al fin. Lo que sí es historia mainstream, lo que sí es consenso académico, es esto: los textos que describían una María Magdalena poderosa, íntima con Jesús, con autoridad espiritual propia, esos textos fueron suprimidos, destruidos o escondidos, y la imagen de María Magdalena como prostituta fue una fabricación deliberada,
reconocida como tal por el propio Vaticano en 1969. Se destruyó la imagen de ella. ¿Por qué no destruir también la evidencia de sus hijos? Eso es lo que vamos a explorar ahora, la mecánica de la supresión. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes la ejecutaron? ¿Y por qué sigue activa en 2026? Pero antes de llegar ahí, necesito mostrarte la pieza central del argumento de Dan Brown, la evidencia visual más famosa, la que está colgada en el Museo del Louvre en París y que millones de personas han visto sin entender lo que realmente están mirando. En la próxima sección, la última cena de Leonardo da Vinci, el Santo Grial como útero, y la teoría de la linajem sagrada que podría, en 2026, ser finalmente verificada por la ciencia. Prepárate, hay una pintura en Milán, Italia, en el refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie, que durante 500 años estuvo frente a los ojos del mundo entero. La pintó Leonardo da Vinci entre 1495 y 1498. Se llama La Última Cena, y según Dan Brown, contiene un mensaje codificado que el pintor dejó deliberadamente para quienes supieran leer. Un mensaje sobre María Magdalena, sobre su hijo, sobre el linaje sagrado. ¿Por qué Leonardo? ¿Por qué un pintor del Renacimiento italiano dejaría mensajes sobre una conspiración eclesiástica de 15 siglos de antigüedad? Según la teoría del Código da Vinci, porque Leonardo era miembro del Priorato de Sion, una sociedad secreta dedicada a proteger el conocimiento de la linajem sagrada hasta el momento en que pudiera revelarse sin riesgo, y en la última cena, dejó una pista que 500 años después, con los ojos correctos, todavía puede verse. Mira la figura a la derecha inmediata de Jesús en la pintura, la figura que la tradición identifica como el apóstol Juan. Esa figura tiene el cabello largo y rojizo, rasgos faciales suaves, casi femeninos, sin barba, un cuello delicado, una postura que se inclina, casi grácilmente, hacia afuera del grupo central. Brown argumenta que esa figura no es Juan, es María Magdalena, y entre esa figura y Jesús, observa el espacio vacío, un hueco entre los dos cuerpos, un espacio que tiene, si lo miras con atención, la forma de una quinta invertida, o de una copa, el símbolo universal del cáliz, del recipiente, del vientre femenino, el Santo Grial, representado no como un objeto, sino como la ausencia de una mujer que debería estar al lado de Jesús y fue removida de la historia. ¿Es esto especulación? Por supuesto, pero es la clase de especulación que hace que los historiadores del arte escriban artículos académicos, respondiendo a ella, lo que significa que algo en esa interpretación toca un nervio real. Ahora, déjame hacerte la pregunta que nadie está haciendo abiertamente. Si María Magdalena era la compañera íntima de Jesús, como los textos de Nag Hammadi sugieren, si era una mujer de recursos propios que financiaba el ministerio de Jesús, como dice Lucas 8, si era la persona de mayor confianza espiritual de Jesús, la primera testigo de la resurrección menos como dicen los 4 evangelios canónicos, ¿por qué no habría tenido hijos con él? No hay ninguna razón teológica, histórica o cultural que lo impida. Solo hay silencio, y como hemos visto, el silencio en la Biblia canónica no es inocente. Aquí está la revelación que este video ha estado construyendo. La teoría central del Código da Vinci, construida sobre investigaciones reales de Weygand, Leigh y Lincoln, sobre textos gnósticos reales, sobre tradiciones medievales reales, propone lo siguiente: después de la crucifixión, María Magdalena, embarazada con el Hijo de Jesús, huyó de Judea, cruzó el Mediterráneo, llegó a la costa sur de Francia menos a la región que hoy conocemos como la Provenza, probablemente acompañada por José de Arimatea u otros miembros del círculo íntimo de Jesús. Allí dio a luz, y el niño, portador del linaje de David, el linaje del rey de los judíos, creció en el sur de Francia. Con el tiempo, ese linaje se integró en las estructuras políticas de la Galia romana y luego franca, y eventualmente, según la teoría, produjo la dinastía merovingia, los primeros reyes cristianos de lo que hoy es Francia. Los merovingios gobernaron desde el siglo V hasta el VIII. Eran conocidos por rasgos inusuales,
Se decía que tenían poderes curativos, que llevaban el pelo largo como signo de poder casi bíblico. Una referencia a Sansón no pasó desapercibida a los medievales, y que reclamaban una ascendencia especial, casi divina. En el año 751, el último rey merovingio, Childerico III, fue depuesto. No fue derrocado por una guerra, fue simplemente declarado inválido, y el papado bendijo el golpe, ungiendo a Pepino el Breve, el primer rey carolingio, como su sucesor. El Vaticano ayudó a destruir la última dinastía con sangre de Jesús. ¿Coincidencia? La teoría dice que no. Dice que fue el último acto de una supresión que había comenzado en el Concilio de Nicea en 325 y que continúa hasta hoy. Y aquí está el detalle que hace que esta narrativa sea tan poderosa, tan difícil de ignorar completamente. Hay, en el sur de Francia, una tradición oral y escrita que precede a Dan Brown por más de 10 siglos, que dice que María Magdalena llegó a esas costas, que vivió en una cueva en la región de la Sainte-Baume, que predicó el Evangelio en Provenza, y que sus restos están enterrados en la Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Esa tradición no fue inventada por Brown, fue inventada, o preservada, por comunidades medievales que creían en ella con la misma fuerza con que creían en los evangelios canónicos. ¿Por qué creerían eso si no había alguna base? ¿Por qué una tradición tan específica, tan geográficamente detallada, sobre la llegada de una mujer judía del siglo I a las costas francesas? Ahora, el Priorato de Sion. En la novela, el Priorato es la organización secreta que durante siglos ha protegido los documentos que prueban la linaje sagrada, ha incluido entre sus miembros a figuras como Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Víctor Hugo y Jean Cocteau. En la realidad, el Priorato de Sion fue registrado en Francia en 1956 por Pierre Plantard, y los documentos que probaban su antigüedad medieval fueron eventualmente expuestos como falsificaciones. Pero, y esto es crucial, la existencia de una sociedad secreta específica no es necesaria para que la teoría funcione. Lo que la teoría requiere es solo esto: que la información sobre la linaje de Jesús haya sido considerada lo suficientemente peligrosa como para ser ocultada, preservada en secreto, y protegida de la destrucción institucional. Y eso, la supresión activa de ciertos textos, ciertas tradiciones, ciertas genealogías, está documentada históricamente sin necesidad de sociedades secretas. La Iglesia suprimió textos. Eso es un hecho histórico. La pregunta es, ¿qué contenían esos textos? ¿Solo teología alternativa? ¿O también genealogía alternativa? Eso es lo que vamos a explorar en la próxima sección. Los mecanismos de la supresión, los villanos reales e institucionales, y por qué, en 2026, esa supresión está siendo desafiada como nunca antes. Aguanta, lo mejor está por venir. Para entender quién suprimió la historia de los hijos de Jesús, necesitamos entender cómo funciona la supresión institucional. No se hace con villanos en capas negras tomando decisiones malvadas en sótanos iluminados con velas. Se hace con burocracia, con teología, con procesos lentos y metódicos de selección, exclusión y redefinición, y el primer gran acto de supresión institucional del cristianismo ocurrió en el año 325 de Calle, en una ciudad de la actual Turquía llamada Nicea. El Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, reunió a obispos de todo el mundo cristiano con un objetivo: unificar la doctrina, decidir, de una vez por todas, qué era ortodoxo y qué era herejía, qué textos eran sagrados y cuáles debían ser destruidos. El resultado fue el credo niceno todavía recitado en misas hoy mismo, y la decisión sobre qué textos formarían el canon bíblico. Los textos que describían una María Magdalena poderosa, íntima con Jesús, con autoridad propia, no pasaron. Los textos que describían comunidades cristianas primitivas con mujeres en roles de liderazgo no pasaron. Los textos que describían un Jesús más humano, con relaciones más humanas, no pasaron. Votaron sobre la palabra de Dios por mayoría, y aquí está lo que ningún sermón dominical te explica. Después del Concilio de Nicea,
El emperador Constantino emitió un edicto ordenando que todos los textos que contradijeron las decisiones del concilio fueran entregados a las autoridades bajo pena de muerte. Pena de muerte, por tener el libro equivocado. ¿Por qué tan severo? ¿Por qué tan urgente? Si esos textos eran simplemente herejías sin fundamento, ¿por qué no simplemente ignorarlos? Se destruye lo que se teme, no lo que se desprecia. Aquí está la revelación que cambia la perspectiva de todo. Ahora vamos al antagonista específico que Dan Brown usa en el código Da Vinci, el Opus Dei, fundado en 1928 en España por José María Escrivá. El Opus Dei es una prelatura personal del Vaticano, lo que significa que responde directamente al Papa, sin intermediarios diocesanos. Tiene 90.000 miembros en 90 países. Incluye políticos, jueces, académicos, líderes empresariales. En la novela, el Opus Dei es la organización dispuesta a usar violencia para proteger los secretos del Vaticano. En la realidad, el Opus Dei es más sutil pero igualmente poderoso. Lo que Brown captó correctamente es la estructura de poder, una organización con alcance global, con miembros en posiciones de influencia en prácticamente todas las instituciones relevantes, con lealtad directa al Vaticano, y con una misión declarada de cristianizar la cultura y las instituciones sociales. Eso no es ficción. Eso está en los documentos fundacionales del Opus Dei, pero el verdadero villano en esta historia no es una organización específica, es un sistema, y ese sistema tiene un nombre: el patriarcado eclesiástico, y aquí está cómo funcionó en el contexto de María Magdalena y la supresión de la linaje sagrada en el siglo I. El movimiento de Jesús era diverso, plural, tenía mujeres en roles de liderazgo, tenía comunidades que valoraban la revelación personal y la autoridad espiritual individual sobre la jerarquía institucional. Tenía textos que describían un Jesús que confiaba sus enseñanzas más profundas a una mujer. Ese movimiento fue demasiado difícil de controlar para los hombres que querían construir una institución durable. Una institución necesita jerarquía, necesita autoridad centralizada, necesita criterios claros de inclusión y exclusión, necesita, fundamentalmente, que la fuente de autoridad espiritual sea controlable. Una mujer que recibía revelaciones directas de Jesús no era controlable. Una linaje viva de Jesús no era controlable. Descendientes que podían reclamar autoridad espiritual por sangre, eso era la pesadilla de cualquier institución religiosa basada en el principio de sucesión apostólica. Entonces la solución fue doble. Primero, destruir o suprimir los textos que describían esa dinámica. Los evangelios gnósticos, el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe, todos fuera del canon. Segundo, destruir la credibilidad de la figura central. Si María Magdalena era prostituta, nada de lo que ella transmitiera tenía autoridad. Sus enseñanzas, su testimonio, su posición privilegiada, todo contaminado por su pasado pecaminoso. Y si tenía hijos de Jesús, esos hijos eran hijos de un hombre que había cometido el error de relacionarse con una mujer impura. ¿Ves la elegancia diabólica del sistema? No necesitas negar directamente que Jesús tuvo hijos. Solo necesitas hacer que la madre sea indigna, y los hijos se vuelven irrelevantes. Ahora, los manuscritos de Nag Hammadi cambiaron eso, cuando esos textos fueron descubiertos en 1945 y comenzaron a ser traducidos y publicados en las décadas siguientes. La historia oficial del cristianismo primitivo se volvió insostenible en su simplicidad. Quedó claro que el movimiento cristiano del siglo I y II era mucho más diverso de lo que la Iglesia admitía. Quedó claro que había comunidades que veneraban a María Magdalena como líder espiritual, que tenían textos que la describían como la discípula más importante, que la llamaban la apóstola de los apóstoles, el mismo título que el Vaticano finalmente le concedió en 2016, 1400 años después. Y aquí está la pregunta que nadie puede responder satisfactoriamente. Si la Iglesia tardó 14 siglos en reconocer que María Magdalena era apóstola, algo que los propios evangelios canónicos ya implicaban, ¿cuántos siglos más van a tardar en reconocer lo que los textos apócrifos sugieren sobre su relación con Jesús? ¿Y qué más están tardando en reconocer?
Esta pregunta, en 2026, tiene una urgencia que no tenía antes, porque ahora hay una herramienta que la Iglesia no puede controlar, no puede suprimir, no puede reescribir, la genética, y en la próxima sección vamos a hablar de exactamente eso, de lo que la ciencia del siglo XXI podría revelar sobre la linaje sagrada, de los descubrimientos arqueológicos que están ocurriendo ahora mismo, y de por qué 2026 podría ser el año en que esta historia cambie para siempre. No te vayas, lo que viene ahora es lo más importante de todo el video. Estamos en 2026, y la pregunta que Dan Brown planteó en 2003 con palabras. Hoy la ciencia está empezando a plantear con datos. Permíteme darte contexto de lo que está ocurriendo ahora mismo en los laboratorios de arqueología genética, porque es directamente relevante para esta historia. En los últimos 5 años, la capacidad de extraer y analizar ADN antiguo ha experimentado una revolución silenciosa. Equipos de investigación en Copenhague, Leipzig, Harvard y otras instituciones han desarrollado técnicas que permiten recuperar material genético de restos humanos con más de 2000 años de antigüedad, incluso cuando esos restos han estado expuestos a calor, humedad y degradación química. El clima árido de Israel, de Egipto, de la región del Mediterráneo Oriental, ese clima que secó y preservó los manuscritos del Mar Muerto, que permitió que los textos de Nag Hammadi sobrevivieran casi 2 milenios enterrados en la arena, es también el clima ideal para la preservación de material genético en restos óseos. Lo que esto significa, técnicamente, es esto: si se encontraran restos humanos atribuibles con razonable certeza histórica a figuras del siglo I, individuos conectados al movimiento de Jesús, su ADN podría ser secuenciado, sus familias podrían ser reconstruidas, sus descendientes, en principio, podrían ser identificados. Esto no es ciencia ficción, es la metodología que los arqueogenéticos ya están usando para reconstruir poblaciones antiguas, rastrear migraciones históricas y verificar genealogías medievales. Y aquí está lo que estará en los laboratorios en los próximos meses. Desde 2020, varios equipos de investigación han presentado solicitudes formales para analizar restos encontrados en osarios del período del Segundo Templo en Jerusalén. Algunos de esos osarios llevan inscripciones en arameo que los arqueólogos han datado en el siglo I. Algunos llevan nombres que son comunes en el movimiento de Jesús, según los evangelios. ¿Cuántas de esas solicitudes han sido aprobadas? Muy pocas. Y las que han sido aprobadas han encontrado obstáculos adicionales, disputas sobre custodia de los restos, restricciones sobre dónde pueden realizarse los análisis, limitaciones sobre qué información puede publicarse. ¿Quién pone esas restricciones? En algunos casos, autoridades religiosas judías que consideran que perturbar restos humanos viola la ley religiosa. En otros casos, autoridades que reportan directamente al Vaticano. Coincidencia, siempre coincidencia, pero aquí está la revelación que este video ha estado construyendo desde el primer minuto. En 2012, un papiro fragmentario llamado El Evangelio de la Esposa de Jesús fue presentado por la profesora Karen King de Harvard como un texto copto del siglo IV que contenía la frase: Jesús les dijo, mi esposa. El papiro generó una tormenta académica de proporciones históricas. El Vaticano respondió rápidamente, declarando el papiro una falsificación. Estudios posteriores encontraron anomalías en la tinta que sugieren que podría ser una falsificación moderna. La controversia no está resuelta, pero aquí está lo que importa. Independientemente de la autenticidad de ese papiro específico, la posibilidad de que Jesús tuviera una esposa articulada en un fragmento de papiro de 4 líneas generó una respuesta institucional de magnitud absolutamente desproporcionada a su tamaño. Cardenales dieron declaraciones, expertos del Vaticano escribieron artículos, periodistas de todo el mundo cubrieron el asunto durante semanas. ¿Por qué? Si la idea de que Jesús estuvo casado es obviamente absurda, sin base histórica, sin credibilidad, ¿por qué no simplemente ignorarla? Porque no es absurda, porque tiene base, porque toca algo real,
Y ahora en 2026, las herramientas para investigar esa base son más poderosas que nunca. Permíteme ser transparente sobre algo, porque este canal siempre lo es. No hay prueba directa de que Jesús tuvo hijos. No existe un documento que diga con claridad: Jesús y María Magdalena tuvieron un hijo llamado X. Ese documento no existe, o si existe, no ha sido encontrado. Lo que existe es esto. Existe evidencia de que María Magdalena era mucho más importante para el movimiento de Jesús de lo que la narrativa oficial admite. Eso está en los propios evangelios canónicos. Existe evidencia de que textos del siglo II describían una relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Eso está en los manuscritos de Nag Hammadi, estudiados por los mejores académicos del mundo. Existe una tradición medieval de más de 1000 años en el sur de Francia que dice que María Magdalena llegó allí después de la crucifixión y vivió y murió en esa región. Eso está en registros históricos medievales. Existe la admisión del propio Vaticano, en 1969, de que la imagen de María Magdalena como prostituta era un error histórico, un error de 14 siglos. Y existe la pregunta que nadie puede responder satisfactoriamente: si tantas cosas sobre María Magdalena fueron distorsionadas o suprimidas. ¿Qué más fue distorsionado o suprimido? El Código Da Vinci es ficción. Dan Brown lo dijo, lo repite. El libro tiene una nota del autor que lo deja en claro, pero la ficción de Brown está construida sobre una arquitectura de hechos históricos reales. Y esa arquitectura se sostiene incluso sin la ficción, incluso sin el priorato de Sion, incluso sin los códigos en las pinturas de Leonardo. Lo que se sostiene es esto: el papel de María Magdalena en el movimiento de Jesús fue más grande de lo que la Iglesia enseña. La supresión de textos que describían ese papel es un hecho histórico, y la posibilidad de que esa supresión incluya la eliminación de evidencias de una familia de Jesús no puede ser descartada honestamente. Cambia si la ciencia en 2026 encuentra evidencias que apunten en esa dirección. Cambia todo para la institución eclesiástica, y no cambia nada para la fe personal de millones de creyentes que aman a Jesús no por su celibato, sino por sus enseñanzas. En la próxima sección, la conclusión, vamos a hablar de exactamente eso, de lo que esta historia significa para la fe en 2026, de las preguntas que deberías estar haciéndote, y de por qué María Magdalena y posiblemente sus descendientes importan más hoy que nunca. No te muevas, el final de este video es el más importante de todos. Hemos llegado al final, y antes de la conclusión, quiero hacer un recuento de lo que vimos hoy, no para repetir, sino para que sientas el peso acumulado de todo lo que exploramos juntos. Vimos que los evangelios canónicos, los textos que la propia Iglesia aprobó, colocan a María Magdalena como la figura femenina más importante del Nuevo Testamento, testigo de la crucifixión, primera en el sepulcro vacío, primera en ver a Jesús resucitado, la persona a quien Jesús confió la misión de anunciar la resurrección al mundo. Vimos que los textos de Nag Hammadi, documentos del siglo II, descubiertos en 1945, describen una relación entre Jesús y María Magdalena que va claramente más allá de maestro y discípula, una intimidad que generaba celos entre los otros apóstoles, una cercanía que Pedro, explícitamente, se resistía a aceptar. Vimos que la tradición judía del siglo I hacía del celibato masculino una anomalía social, que un rabino de 30 años sin esposa habría sido una figura extraordinariamente inusual, que los evangelios canónicos no explican el celibato de Jesús porque, posiblemente, no había nada que explicar. Vimos que existe una tradición medieval de más de 1000 años en el sur de Francia que dice que María Magdalena llegó allí después de la crucifixión, que vivió allí, que murió allí, una tradición demasiado específica, demasiado geográficamente detallada, para ser simplemente ignorada. Vimos que el Vaticano, en 1969, admitió que la imagen de María Magdalena como prostituta, la imagen que había enseñado durante 14 siglos, era un error histórico, un error deliberado o no,
pero que sirvió perfectamente para destruir la credibilidad de la figura más importante del movimiento de Jesús después del propio Jesús. Y vimos que en 2026, por primera vez en la historia, existe la tecnología para investigar estas preguntas con herramientas que van más allá de los textos y las tradiciones. La arqueogenética, el análisis de ADN antiguo, la posibilidad de rastrear genealogías que antes solo existían en manuscritos medievales. Aquí está la revelación final. No es sobre un documento, no es sobre un laboratorio, es sobre lo que significa todo esto para la fe. Si Jesús tuvo hijos con María Magdalena, eso no destruye el mensaje de Jesús, no invalida el sermón de la montaña, no cancela las bienaventuranzas, no borra la enseñanza del amor al prójimo, del perdón, de la misericordia. Lo que se haría es humanizar a Jesús de una manera que la Iglesia institucional nunca ha querido permitir. Un Jesús que amó, un Jesús que tuvo pareja, un Jesús que fue padre, un Jesús cuyo amor no era solo cósmico y abstracto, sino también concreto, personal, encarnado en una relación humana real con una mujer real que lo conoció mejor que nadie. ¿Qué tipo de Dios prefiere la Iglesia? Un Dios distante, sin cuerpo, sin amor humano, sin descendencia, un Dios que se distingue de lo humano precisamente por no tener nada de lo que hace humana a la experiencia humana, o un Dios que se encarnó completamente, que nació de mujer, que lloró, que tuvo hambre, que amó, que posiblemente tuvo hijos, un Dios que entró tan profundamente en la experiencia humana que no dejó nada fuera. Dan Brown no destruyó la fe con su novela, la invitó a hacerse más grande, la invitó a incluir lo que fue excluido, a escuchar la voz que fue silenciada, a reconocer la figura que fue calumniada, y en 2026, esa invitación es más urgente que nunca, porque el mundo está cambiando. Las mujeres dentro de la Iglesia Católica están exigiendo respuestas sobre por qué no pueden ser sacerdotisas, cuando la primera apóstola de la historia fue una mujer. Los movimientos de espiritualidad alternativa están creciendo en parte porque la narrativa oficial no responde a las preguntas que la gente realmente tiene, y la ciencia, siempre la ciencia, sigue avanzando, sigue haciendo preguntas, sigue buscando evidencias, sigue siendo, como siempre ha sido, la herramienta más peligrosa contra cualquier narrativa que requiere que dejes de preguntar para seguir creyendo. La fe real no teme las preguntas. La fe real sobrevive la investigación. La fe real se fortalece cuando se enfrenta a la evidencia, porque no depende de que la evidencia diga lo que el poder institucional necesita que diga. Y María Magdalena, la mujer que la Iglesia convirtió en prostituta para silenciarla, que los textos del siglo II describían como la discípula más amada, que la tradición medieval ubicaba en las costas de Francia con su historia intacta. María Magdalena es el símbolo más poderoso de esa fe real, una fe que incluye a las mujeres, que escucha voces que fueron silenciadas, que no teme lo que la ciencia pueda encontrar. Entonces déjame hacerte las preguntas que quiero que te lleves de este video. ¿Qué cambia en tu fe si Jesús tuvo hijos? ¿Se destruye algo esencial? ¿O se añade algo que siempre debió estar ahí? ¿Qué dice sobre una institución el hecho de que haya tardado 14 siglos en corregir un error sobre una de sus figuras centrales? ¿Y qué más podría estar tardando en corregir? ¿Confías en una institución que destruyó textos, fabricó imágenes y suprimió voces y que hoy te pide que confíes en su versión de la historia? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué pasaría en el mundo si mañana, en un laboratorio de Copenhague o de Cambridge, un equipo de científicos publicara evidencias genéticas que apuntaran hacia la existencia de una linaje viva de Jesús? ¿Qué haría el Vaticano? ¿Qué harías tú? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y eso es exactamente el punto. Las preguntas sin respuestas fáciles son las más importantes. Son las que hacen crecer a las personas, a las comunidades, a las instituciones. Cuando las instituciones tienen el coraje de hacerse esas preguntas en lugar de suprimirlas. María Magdalena fue suprimida, la linaje sagrada fue suprimida, las voces que describían un Jesús más completo, más humano, más encarnado fueron suprimidas. En 2026, ya no pueden serlo, no completamente, no con la tecnología que tenemos,
no con la conexión que tenemos, no con canales como este, donde la historia real se cuenta sin miedo. Si este video te hizo pensar, te incomoda de alguna manera, o simplemente te despertó curiosidad, eso es exactamente lo que debería hacer. Y necesito que hagas algo ahora mismo. Deja un comentario, escribe, creo en el linaje, o, lo dudo, y cuéntame por qué. Esos comentarios son el corazón de esta comunidad. Son la prueba de que estas conversaciones importan. Comparte este video, ahora mismo, con la persona que te vino a la mente mientras lo veías. Porque si algo de lo que escuchaste hoy te impactó, hay alguien en tu vida que necesita escucharlo también. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Activa la campanita, porque el próximo video de esta serie es el más poderoso que hemos producido hasta ahora. En el próximo video, dejamos la teoría y entramos en la evidencia científica pura, sin Dan Brown, sin novelas, solo los hallazgos arqueológicos más recientes, las investigaciones académicas más avanzadas, y la pregunta que los genetistas están empezando a hacerse en voz alta: ¿podría existir un descendiente vivo de Jesús de Nazaret? Y si existiera, ¿cómo lo sabríamos? Hasta entonces, y recuerda, la verdad no necesita que la protejas, solo necesita que dejes de tenerle miedo.